Vamos a saludar a esta hora al sur de España, en Granada, Alberto Bueno, investigador en ciencia política de la Universidad de Granada, también coordinador del Observatorio sobre Actividad Yihadista en el Magreb y el Sahel Occidental e integrante del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Muchas gracias, buenas tardes, un placer. En este encuentro en el que vemos en Francia 147 jefes de Estado, de gobierno también, quisiera preguntarle yo si están justificadas todas estas medidas extremas de parte de las autoridades, en donde incluso las organizaciones no gubernamentales se quejan de que se ha coartado este derecho a movilizaciones o a protestas. Adelante. Sí, efectivamente, la cumbre, ¿no?, por el clima ha quedado empañada claramente tras los atentados de París de hace un par de semanas. La justificación de las medidas en cuanto que Francia, París, la capital, está en estado de emergencia, hasta ese punto pues podríamos decir que sí están justificadas, ¿no? Y más cuando asistimos a una cumbre donde se reúnen decenas de en torno a 150 líderes mundiales, ¿no? En ese sentido, digamos que la presencia en los controles exhaustivos y extremos por parte de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, están justificados, ¿no? Aunque evidentemente las molestias, los impedimentos para los activistas por el clima que protestan son más que evidentes. Señor, bueno, estamos hablando de 10.000 efectivos de seguridad que están custodiando a esta hora París, que está en alerta máxima por la presencia de casi 150 líderes y jefes de Estado del mundo que se dan cita hoy en la capital francesa. Sin embargo, se supone que Francia estaba también en alerta máxima tras los atentados de enero de Charlie Hebdo y aún así ocurrieron los atentados del 13 de noviembre. Le pregunto, ¿hay riesgos de que durante esta cumbre se presenten también algún tipo de ataque terrorista? Sí, si me permite formularlo de esta manera, París es hoy la ciudad más asegurada del mundo, pero no por ello la más segura. Por supuesto, después de los atentados de Charlie Hebdo, la seguridad se extremó en la capital, así como en todo el territorio francés, pero es que nos movemos ante una manera de actuar de los terroristas donde es muy difícilmente asegurar el riesgo cero, el 100% de la seguridad, y por tanto la posibilidad de un atentado va a estar siempre presente. No debemos olvidar este factor. Es cierto que cuanto más se pueden extremar las medidas, más en un entorno, en una cumbre como la de esta semana, el riesgo disminuirá. Pero hemos de contemplar que el riesgo cero, como le digo, no existe y que por tanto la amenaza está ahí, acentuada todavía más pues, por la presencia de todos estos líderes mundiales hoy, esta semana en París. Ahora, a las restricciones que se han dado en el tráfico se añaden también otras medidas, entre ellas la prohibición de vender determinados productos químicos. Esto mientras dure la cumbre. Las grandes superficies comerciales de la región parisina han recibido esta orden de retirar de sus estantes combustibles domésticos, incluso como el alcohol de quemar, también el petróleo usado en estufas y calderas. Tampoco se van a poder comprar ni transportar petardos, artículos de pirotecnia y juegos artificiales, salvo profesionales que tengan un certificado oficial. Le pregunto yo, ante esta frase tan importante que usted ha resaltado aquí en la mañana de NTN 24, es la más asegurada, pero no necesariamente la cumbre más segura. ¿Ha habido aporte en materia de seguridad de otros países ahora que se está desarrollando esta cumbre en Francia, por ejemplo, de Estados Unidos, de Reino Unido? Sí, todas estas medidas que se han tomado en esta semana, en cuanto a las mismas, soy bastante escéptico a que ello vaya a evitar un riesgo como tal de atentado terrorista. Sí puede servir para que ciertos elementos, como los que vimos ayer, alborotadores, que poco tienen que ver con esos activistas por el clima, los usen para algún tipo de disturbio o similar, pero no para un riesgo de atentado. Es muy difícil el manejo de este tipo de elementos químicos o productos en una cantidad tal como para crear de verdad, con cierto riesgo, un atentado. Por lo tanto, en este sentido, soy, por así decirlo, un tanto escéptico de verdad en cuanto a la eficacia verdadera de este tipo de medidas que quizás respondan más al intento de transmitir una sensación de seguridad. La seguridad es ante todo una percepción más que un estado por sí mismo.
que de verdad a impedir cualquier otro tipo de actividad. Y en cuanto a la colaboración, evidentemente todas estas cumbres o grandes eventos mundiales, no exclusivamente la de esta semana, cuentan con el apoyo de otros países, de otros actores, en coordinación con las fuerzas locales, por lo que tras los atentados del día 13 es más que evidente suponer, y de cierta manera así lo sabemos, de la colaboración pues, de fuerzas de seguridad de otros países, ¿no? En cuanto a, sobre todo, vigilancia del espacio aéreo o controles en las fronteras, de comunicaciones, de infraestructuras críticas. 2 semanas atrás, cuando ocurrieron estos atentados del 13 de noviembre, incluso se puso en duda que se llevara a cabo esta cumbre en París por el tema de seguridad y los riesgos que podría conllevar. Esta reunión en la que asisten casi 150 líderes y jefes de Estado, de gobierno del mundo, es un mensaje que se le envía a los terroristas de que no lograron amedrentarlos, de que pese a que ellos intentaron generar terror, el mundo sigue, las actividades siguen como estaban previstas. Yo celebro, si me permite el comentario personal, que se haya celebrado la cumbre, así tenía que ser, y hubiera significado, en cierto modo, si igualmente me permite la expresión, una derrota del Estado francés, de la comunidad internacional, ante toda esta llegada de líderes mundiales, si se hubiera suspendido un encuentro esperado desde hace muchísimos meses, preparado igualmente desde hace muchísimo tiempo por los tristes acontecimientos de hace dos semanas. Por supuesto, el mundo libre, la democracia, tiene que mandar un mensaje inequívoco hacia los terroristas de que no pueden vencer. Como vimos en los días posteriores a los atentados, la clausura de diversos eventos deportivos en Europa, de giras de conciertos, de espectáculos multitudinarios, en definitiva, eso no es en modo alguno muestra la capacidad, la resiliencia de la sociedad en cuanto al impacto terrorista, sino todo lo contrario. Se asemeja más al temor de la sociedad frente a los mismos, a aquellos que pretenden efectivamente perturbar el día a día la normalidad de las sociedades. Por eso creo que hay que asegurar este tipo de acontecimientos. Creo que se tienen las herramientas, aunque como digo, eso no nos garantice un riesgo cero de atentado, pero en modo alguno seguir con nuestras actividades, con nuestros eventos y, por supuesto, con este tipo de citas como la cumbre contra el cambio climático de esta semana, que se muestra como un evento de vital importancia para el futuro del planeta y de toda la comunidad internacional. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 dando un importante aporte. Alberto Bueno, doctor en Políticas Públicas de la Universidad de Granada, en España, también coordinador del Observatorio sobre Actividad Yihadista en el Magreb y también ayudante de investigación del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional. Un buen día para usted y gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Buen día. Saludos desde España.